todas y a todos. El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Arte y Cultura y en colaboración con el Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de importancia de los acervos musicales. Nos acompaña el maestro Cuauhtémoc Mario Cruz Abud, rector de este Benemérito Conservatorio. En representación de la Secretaría de Arte y Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, la licenciada Yesamín Paredes Juárez, directora de Acervo Cultural. Es un honor presentar al maestro Jorge Aguirre González. Destacado flautista, tenor y director de la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés Aguirre, orgullosamente poblano. Doctorante en Gestión Educativa e Innovación Tecnológica por UNIBES, catedrático de esta benemérita institución desde 1998, quien a partir de 2007 es nombrado como director fundador de la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre, del Instituto García Cisneros en Cholula, Puebla. Ha tenido una destacada participación en diferentes conciertos en los principales escenarios de la ciudad de Puebla, el sur de Texas, Mississippi, Nueva Orleans, el norte de Alemania e Italia. Compartió escenario con destacados artistas como la soprano británica Sarah Billman, el tenor José Guadalupe Reyes y la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Texas. Productor e intérprete del disco ¿Qué es amor?, de la compositora poblana Elvira Marzal, así como en 2018 del disco Ecos del Virreinato con música de Manuel Arenzana y Manuel Sumario, por mencionar algunos, y que el día de hoy nos comparte su experiencia y conocimiento. Sin más preámbulos, le doy la palabra al maestro. Gracias. Por principio, cuando hablamos del título de este encuentro sobre importancia de los acervos musicales, hemos decidido hacer esta charla en dos partes. La primera, que va a tener que ver con entender un poco qué es un acervo, y sobre, después, un acervo musical. Después vamos a poner en la segunda parte un ejemplo de lo que es el acervo musical de la Catedral de Puebla del siglo XVII, para poder aterrizar esos conceptos que vamos a ver y poder entender esa importancia. Cuando hablamos de un acervo, vamos a trabajar un concepto que tiene una etimología latina, acervus, que quiere decir colección. Hay muchísimas descripciones sobre acervo en diferentes fuentes, pero hemos querido dar dos descripciones. La primera de la Real Academia Española, que dice: conjunto de bienes especialmente de carácter cultural que pertenecen a una colectividad. Entonces, cuando hablamos de bienes culturales, ya hablamos de una cuestión que es estudiable científicamente. Ahora, también puede ser un conjunto de bienes materiales, culturales, intelectuales y artísticos, como es el tema que nos toca al hablar de un acervo musical, ¿verdad? Ahora, como patrimonio cultural, incluye tradiciones folclóricas que se heredan de generación en generación. Siendo una escuela profesional de música, evidentemente vamos a dar mucho más atención formalmente a la música académica,
o a la música de concierto. Pero esto no omite otros estilos, ¿verdad? De manera que un acervo encierra todo, un acervo musical encierra todo eso. Bien. Ahora, vamos al amparo de acuerdos internacionales, inclusive de la Ley de Cultura, ¿verdad? Artículo 14. Reiteramos nuestro llamamiento para la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial, así como de las expresiones culturales, especialmente en tiempos de crisis, incluidos los fenómenos climáticos extremos y los peligros naturales. Esto se dijo en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las políticas culturales y el desarrollo sostenible, Mundicult 2021, Ciudad de México. Artículo 11. Las autoridades estatales y municipales competentes en la materia de cultura impulsarán y estimularán las actividades de investigación histórica y del patrimonio cultural de nuestra entidad, su estudio y aplicación bibliográfica, así como su conservación y divulgación, apoyándose para ello en los cronistas. Ley de Cultura del Estado de Puebla 2009. Última actualización 26 de junio del 2020. Artículo primero. Promover la participación de los individuos, grupos y organizaciones privadas en la preservación, promoción, fomento, difusión e investigación de la cultura, así como en apoyo a la producción, financiamiento y distribución de bienes culturales o a la prestación de servicios relacionados. Ley de Cultura del Estado de Puebla 2009. Última actualización 26 de junio del 2020. Toda la educación. Esto está en estos acuerdos y en estas leyes. Pero, ¿qué pasa con el acervo musical? A ver, los acervos musicales regularmente se dividen en dos generalmente. Los acervos musicales clasificados y los no clasificados. Entiéndase por un acervo musical propiamente todo ese bien cultural que puede estar documentado o no, ¿verdad? Y dicho sea de paso, el tema que nos congrega en un conservatorio de música es la formación de profesionales de la música que sean capaces de preservar ese acervo. Ahora, los acervos musicales clasificados puede ser una clasificación por géneros musicales, como la música académica, en todo su universo, el jazz, el rock. Todos estos géneros forman parte de un acervo. Por épocas, desde la edad antigua, medieval, renacentista, barroca, por estilo, instrumental, vocal, coral, por instrumento, la música específicamente para canto, específicamente para piano, la música de violín, originalmente hecha o transcrita. Eso también vamos a ver un poco más adelante. Lo que significa la transcripción, la valía que tiene esta para un acervo, por instrumento o por autor. Ahora, ¿qué pasa con la no clasificada? Desafortunadamente, es la que más abunda. Por ejemplo, las colecciones particulares, como la colección Sánchez Garza, que durante mucho tiempo, antes de ingresar al CENIDIM, que es el Centro Nacional de Investigación y Documentación Musical, estuvo en resguardo de una familia, generación en generación, y mucha música de nuestro gran maestro de capilla del siglo XVII, Juan Gutiérrez de Padilla, estuvo en esa colección. Y hasta que la entregaron al CENIDIM, fue como se pudo hacer todo ese trabajo.
En este momento hay muchas colecciones particulares que están amenazadas en desaparecer. Porque si el abuelo era músico, era director o era compositor, bueno, muere, y si el hijo le gustaba más o menos la música, bueno, pues ahí está su archivo, ¿no? Pero al nieto ya no le gusta la música y al bisnieto menos. Esas cajas, ¿de qué son? ¿Le entiendes? ¿No? Vamos. Y así han desaparecido muchísimas colecciones. Hay otro tipo de archivo de acervo no clasificado, que es la música que se menciona en texto, pero que no está, ¿verdad? No está ubicada. En el año 2010, cuando fue todo este acontecimiento nacional por el inicio de la independencia de México y por el inicio de la Revolución Mexicana, el 2010 fue muy icónico. Y varias instituciones teníamos la idea de poder presentar algo histórico, que hablara de México independiente. Horta Velázquez, en un libro muy interesante del Instituto Politécnico Nacional, hace mención que en los archivos del Conservatorio Nacional se encuentran las primeras marchas hechas por la primera Sociedad Filarmónica de México en el Conservatorio Nacional. Bueno, yo fui al Conservatorio Nacional y no había nada de eso. A lo mejor porque yo era de fuera, ¿no? Pero a lo mejor sí lo había. No hay un documento que pueda ser a la vista de todos qué es lo que verdaderamente hay. Y la respuesta fue: mire, maestro, a lo mejor sí lo hay, pero no lo tenemos clasificado. Entonces, mucho menos publicado. Que eso es otra de los grandes desafíos de este tipo de acervos. O música incompleta. Apareció por ahí una sonata para violín y piano, pero pues solamente están las primeras 4 o 5 hojas y las demás no sabemos qué es lo que pasa con ellas. Entonces, nadie las transcribe, nadie hace nada y ahí se queda, ¿verdad? Y música no documentada, es decir, que no aparece en ningún archivo ni está mencionada por nadie, tan solo en la zona de Cholula y alrededores hay muchísimo acervo musical no documentado, ¿verdad? Pero no, por no ser documentado, deja de ser un acervo, una memoria. Bien, ahora, ¿qué son los catálogos? Ya vamos a un trabajo sobre el acervo mismo. Catálogos musicales. ¿Qué nos ofrecen? Organización y estructura de los archivos. Clasificados por época, género y estilo. Un índice que facilita la búsqueda y localización de obras específicas. Información detallada. Comparto un acervo de Guadalajara que tenemos en Cholula. La música del compositor jalisciense José F. Vázquez. Bueno, nomás porque aquí están mis alumnos y hemos hablado de José F. Vázquez. Regularmente, cuando se nombra, muy poca gente lo relaciona con el periodo de oro de los compositores nacionalistas de México, aunque él no fue un compositor nacionalista, ¿verdad? Mientras José Pablo Moncayo, por ejemplo, escudriñaba dentro de composición con la obra nacionalista, claro, de la mano de Candelario Huízar, que fue su maestro, y se estaba desarrollando el nacionalismo folclorista, pero al mismo tiempo el nacionalismo indigenista. José F. Vázquez estaba con temas de oriente, ¿verdad? Otro tipo de temas, otro tipo de estética. Y José F. Vázquez ha sido uno de los compositores olvidados de la historia. No era muy amigo de Carlos Chávez, que en aquel tiempo tenía una gran influencia, sobre todo en términos de publicaciones y de cuestiones políticas. Sin embargo,
uno de sus hijos, bueno, su hijo, José Vázquez, que es escritor, tardó 25 años en recuperar apenas el 70% de su música. Y afortunadamente tenemos su archivo en la Escuela Superior de Música y la digitalización de la mayoría de sus obras. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de documentos? Obviamente nosotros los tenemos ahí, sí hay un catálogo, pero hace falta una clasificación, ¿verdad? De la música operística, de los líderes, de la música de concierto para canto, sus conciertos para piano y orquesta. Fíjense, el concierto número 1 para piano y orquesta de Vázquez, después de que se estrenó hace 60 años, no más, como 70 años, volvió a interpretarse con la Sinfónica de Querétaro, recientemente, hace como un mes. Y es una de las joyas de la música de concierto mexicana. Hay mucho que hacer ahí, ¿verdad? Eso obviamente es un trabajo que puede hacer un músico, un musicólogo, ¿verdad? Y que además, siendo México un país tan rico en este tipo de literatura, créanme, hay muchísimo trabajo que hacer. Bien, vamos a aterrizar esta primera partecita de la conferencia sobre reflexionar sobre la importancia de los acervos. A ver, lo primero es la preservación del patrimonio cultural. La música es una literatura que a la hora de interpretarse cobra vida. Y es un deber de todos los países en el mundo preservar su patrimonio. Visto desde la parte patrimonial, vamos a considerar esta gama enorme, este universo de música, mal llamada clásica, mal llamada quizás para algunos académica, música que se debe estudiar, que se requiere una técnica para interpretarse, ¿verdad? En este caso, también incluirá la música no académica, ¿de acuerdo? Es decir, esta que se hereda de generación en generación, ¿verdad? Que mucha de ellas no está escrita, ¿sale? Protección de la herencia musical, otra gran aportación, es una fuente de información. Un catálogo es una fuente de información. Yo les decía a las personas que están aquí, esta es su publicación, Catálogo y apéndice biográfico de compositores novohispanos. Uno de los documentos más valiosos que ha publicado la Secretaría de Cultura, pero también el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Para poder llegar a este catálogo se requirieron décadas, y el primero que lo hizo, o los primeros que lo hicieron, Thomas Stanford y Robert Stevenson, los primeros en hacer una investigación formal a los archivos de las catedrales de México. Por mucho tiempo, estos archivos, después de la independencia de México, nadie quería saber de lo español, de los archivos novohispanos. Actualmente continuamos en México con problemas de identidad y seguimos pensando que México es solo del siglo XIX a la fecha y todo lo demás no es México. A ver, México es desde el preclásico mesoamericano hasta la modernidad, en sus diferentes etapas, y en cada una de esas etapas vamos a hacer acervos, vamos a conocer los acervos, ¿verdad? La época novohispana, pues fueron 3 siglos, y tenemos grandes tesoros en la capital de México, especialmente la catedral metropolitana, la catedral y la catedral de Oaxaca. Algunos de nuestros alumnos saben
Bach pareciera que todo el mundo conoce. El nombre sí, pero Manuel de Sumaya no. Y Manuel de Sumaya fue contemporáneo de Bach y fue mexicano tepiteño, compositor, vivió 10 años más que Bach. Nació en 1680 y murió en 1755. Mexicano. Y grandes obras ha heredado Manuel de Sumaya. Es el barroco tardío mexicano, pero en México no lo conocen. Es decir, el CENIDIM ha publicado su obra. Algunos grupos representativos hemos grabado música, pero no ha llegado a ser grande, salvo en ciertos grupos especializados en música no hispana, sí saben quiénes son esos, pero el grueso no. Y eso representa, pues, una debilidad que podemos corregir. Bien. Recursos educativos. Todos ustedes que tocan instrumento o cantantes hacen su recital cada fin de año, ¿cierto o no? Y luego tocan un recital solito. Bueno, lo tocan gracias a que hay publicaciones de la música que tocan. Pero esas publicaciones le costaron investigación a alguien en el pasado. Y hubo que transcribir y tuvo que hacer ediciones críticas para después. Y gracias a eso, ¿cómo nos podemos evitar? Eso no omite que si no se convierte en un recurso educativo es porque le falta ese proceso. Alguna ocasión dijeron, bueno, sí, todo eso que usted dice está bien bonito, pero ¿dónde compro una ópera de Morales o dónde consigo una ópera de Vázquez? Nos hacen falta centros de investigación y publicación de música mexicana de concierto, de ópera. Ya que estamos en el asunto de la ópera, solo breve. México es el país líder en producción operística, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Ningún país de América ha producido tanta ópera como México. Más de 850 títulos de todas las épocas, empezando precisamente por Manuel de Sumaya, que fue el primer compositor americano de ópera. Principios del siglo XVIII. La Parténope y el Rodrigo. Desafortunadamente están perdidas. Y claro, el siglo XIX muchísimo. El siglo XX, los compositores contemporáneos de ópera mexicana. Entonces, esto es para estar orgullosos, pero también para estar preocupados de que menos del 5% de esas 800 se han podido hacer. O sea, hay publicación de ello. Bien, es la base de la difusión musical, reflejo y fortalecimiento de la identidad cultural. Dado que esto es un acervo y que es de gran importancia cultural, esto nos conecta como la historia con el pasado y refuerza la identidad. Es muy importante tomarlo en serio y no dejarlo solo porque lo dicen la UNESCO o lo dice la ley de cultura. Pero sobre todo hay dos últimas cosas que son importantes. Es una ocasión y un objeto de investigación, documentación y publicación, además de tener oportunidad de hacer fonogramas de esto. La innovación tecnológica nos lleva en este momento a las oportunidades de que rápidamente una publicación y una grabación de manera prácticamente instantánea estén a la mano del mundo a través del Internet. Envidia de la Buena, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia. Ellos están ligados a un centro de investigación. Han rescatado a dos grandes compositores
que llegaron aquí y pueden descargar gratuitamente la música investigada. Gratuitamente. Y es el canal más adecuado para que estos tesoros se conozcan. Uno de los grandes problemas del acervo es cuando está, digamos, preso por los derechos, está preso por diferentes circunstancias. No es que tú no puedes tocar esta obra porque el compositor puso a este intérprete y después de 10 años no puede tocarla a nadie más que este intérprete. Eso es una gran barrera, ¿verdad? La música que está escrita y está guardada en las bibliotecas no sirve para nada. Tiene que ser ejecutada para que objeto de investigación, salvaguarda material 2030. Estamos llamados a la salvaguarda del patrimonio. Y la música mexicana de concierto es un patrimonio de nosotros. La música de Puebla, de la catedral, es un patrimonio de nosotros. Estamos llamados a preservar, mediante su estudio, investigación y ejecución. ¿Verdad? Bueno, vámonos ahora a un pequeño ejemplo del patrimonio. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tener un panorama, acercarnos al panorama del siglo XVI y XVII, musicalmente hablando, haciendo un recorrido histórico muy breve. Primero religiosos, franciscanos en enseñar música. El año pasado, la Congregación Franciscana del Santo Evangelio de México estuvo de manteles largos porque cumplieron 500 años de presencia franciscana en México. 1524, 2024. Y hubo un gran jubileo. Todavía el doctor Miguel León Portilla tuvo oportunidad de compartir, no en este, ya había muerto el doctor Portilla el año pasado, pero él era muy buen amigo de Fray Francisco Morales y dio una conferencia sobre el universo de Sahagún y la labor que los franciscanos tuvieron para la preservación de los códices, para la elaboración de los primeros diccionarios en lengua náhuatl, español, náhuatl. Fueron los primeros en sistematizar, los primeros en fundar los colegios para los naturales. El primero, Fray Pedro de Gante, fundó el primer colegio en 1523. ¿Verdad? Un colegio en Texcoco. Después San José de los Naturales. Y después el Imperial Colegio de los Indios de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Es muy largo el nombre, lo van a referir en los documentos como el Colegio de Tlatelolco. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque fueron los primeros en enseñar música. Fray Pedro de Gante era organista y cantor, y él enseñó música formalmente a los naturales. El primer trabajo formal que tuvo un indígena fue un niño en Huejotzingo, y fue como seice o cantorcito de coro. Los niños seices o seisecicos eran 6 niños cantores, y la primera chamba que tuvo un natural fue cantando. Pregunto, ¿es bueno saber esto o no? Por supuesto que es bueno saber. Ahora, una segunda situación es que dentro de todo este listado de religiosos, además de ser los primeros, Fray Pedro de Gante, Toribio de Benavente, Fray Juan de Cro, Arnaldo Bazán, después quienes enseñaron la música, aquí tenemos a 2 que tuvieron que ver con la fundación de Puebla. Fray Toribio de Benavente y García de Cisneros, según a la audiencia, ¿verdad?
Y esto fue muy importante, porque en Puebla entonces se empezaron a establecer los maestrazgos de capilla. Esta tradición de compositores y ejecutantes que trabajaban en los templos, en las catedrales, y de los cuales justamente el acervo que estamos trabajando ahorita. Bueno, vamos a escuchar uno de los primeros motetes en lengua náhuatl. Un motete es una obra corta, polifónica, de orden religioso. Aquí la traducción al castellano y en la parte izquierda en náhuatl. Porque durante el siglo XVI, uno de los propósitos de los religiosos al desarrollar la conquista espiritual de México, utilizaron la música como un instrumento fundamental para esa evangelización. Hay un libro de Robert Ricard, del Fondo de Cultura Económica, que les recomiendo mucho, que es La Conquista Espiritual de México. Y ahí vienen descritos todos estos procesos. Lourdes Turrent también escribió uno, La Conquista Musical de México, donde evoca a Robert Ricard en muchas partes. Desafortunadamente, muchos de estas obras en náhuatl desaparecieron, se quemaron, y solo algunos de estos motetes se lograron rescatar. Algunas personas dicen, es que este motete no era de Hernando Franco, estaba dentro de su catálogo. Muy probablemente no era del padre Hernando Franco, sino de un hijo, un hijo adoptivo, al cual le puso su nombre. Por eso el don Hernando Franco. Cuando iban a las pilas bautismales y quedaban, pues digamos, a resguardo, ¿no?, bajo la tutela del sacerdote, el sacerdote le ponía su nombre. Y la diferencia que había entre el sacerdote y él era el famoso don. Eso lo menciona Ana Moreno en un libro que se llama Historia Mínima de la Música Mexicana. Ella sugiere que, de ser así, pudo ser uno de los primeros motetes hechos por un indígena. De ser así, pero es difícil comprobar. Esto del escritor negro Juan de Vera, arpista y por 2 semanas maestro de capilla de la Catedral de Puebla, es un caso único en el mundo. Un esclavo maestro de capilla, difícil. Fue protegido de Francisco Céspedes, que era capellán del Hospital de San Pedro. Hay que conocer que cuando decimos hospital no es como hospital de enfermos, es donde se da hospedaje. Esos eran los hospitales. Algunas personas dicen, no, es que los conventos, ¿cómo dicen?
¿Cuál humildad? Si está padrísimo, sí, pero no eran hoteles, mira. Los conventos eran hospitales, eran centros de reunión, eran escuelas, ¿verdad? Eran muchas cosas. Los frailes, pues, dormían en sus celdas, en los lugares más humildes. Bien, forma parte de la capilla musical como cantor y arpista Pedro Bermúdez, español. Primero llegó a la catedral de Guatemala y después vino a Puebla. También dejó una obra importante. Fue parte del acervo musical de la catedral de Puebla. Como el gran compositor, de él sí se tienen obras. Primero, maestro suplente de Francisco Guerrero en la catedral de Sevilla, nombrado maestro de capilla de la catedral de Cusco en Perú. Después en 1602, maestro de Puebla de 1603 a 1604. Hay una historia grande que contar en esta primera década del siglo XVII. Mientras Claudio Monteverdi estaba haciendo el Orfeo, motivado por la gran aportación de la Camerata Florentina en 1599, estaba presentando el Orfeo, una ópera histórica. En Puebla ya había grandes obras, una de ellas la vamos a escuchar hoy. Gaspar Fernández quizás fue el más influyente, después de Pedro Bermúdez. Fue su ayudante, acompañante de coro y afinador de órganos. Al mismo tiempo, Gaspar Fernández era el maestro de órgano. En 1613 es nombrado maestro de capilla en Guatemala. Sus obras relevantes fueron los Magníficas, himnos, favordones. En 1605 toma el puesto de maestro de capilla de Puebla de Los Ángeles. Fíjense cómo se llegan a hallar estos sacerdotes. Y a esto le tocó al maestro Aurelio Techo, que por mucho tiempo fue uno de los grandes investigadores del CENIDIM, ahora regresó a su tierra natal. Le llaman: oiga maestro, encontramos una caja bajo una escalera en la catedral de Oaxaca. ¿Quiere venir a ver? Parece que es música. 302 obras de Gaspar Fernández estaban ahí. El manuscrito cancionero musical de Gaspar Fernández comprende villancicos en portugués, en náhuatl y en negrilla. Cuando decimos negrilla o negrito, era la manera como jocosamente los compositores inmortalizaban la manera en que los negros esclavos hablaban en castellano. Y entonces a todo ello se le llamó negrito. Hay negritos que inclusive evocan que Jesús no nació en Belén, sino en Guinea, con el fin de evangelizar, con el fin de simbiotizar. Esto, por ejemplo, es un mestizo indio, ¿verdad? Tenemos partes en negrito, partes en portugués y partes en náhuatl. Esos de mi corazón. Tenemos la letra original de este lado y la traducción del lado derecho.
Esta música se estaba cantando en Puebla 75 años antes que Bach naciera, en una catedral que no era necesariamente la que ahora conocemos, porque la catedral que conocemos estaba construyéndose, estaba, como dicen, en obra negra. Se construyó una catedral improvisada en donde está ahora el atrio de la catedral, con vista hacia el Zócalo. Ahí trabajó Gaspar Fernández. Y obviamente estamos hablando históricamente del barroco temprano. Juan Gutiérrez de Padilla, quizás el más prolífero, el más importante maestro de capilla de la Catedral de Puebla del siglo XVII. A él le tocó una época extraordinaria porque le tocó la gestión de Juan de Palafox y le tocó migrar de la antigua catedral a la catedral que conocemos. Tuvo puestos muy importantes en España. De él, por ejemplo, todo el libro 15 de la Catedral de Puebla, todo el libro 15 que está en los archivos, está dedicado a la música de Juan Gutiérrez de Padilla. Es el más importante. Maestro de la Colegiata de Jerez, maestro de capilla de la Catedral de Cádiz, 1616-1622, viaja a la Nueva España para ayudar a Gaspar Fernández. 1622, toma el puesto de capilla de la Catedral de Puebla en 1629, a la muerte de Gaspar Fernández. Y Gaspar Fernández con ese, su relación cercana con el obispo Juan de Palafox y Mendoza. Sin duda un personaje icónico de la historia de Puebla. Llega a la Nueva España Juan de Palafox y Mendoza y Padilla le dedica una obra de bienvenida. La Catedral de Puebla continúa su construcción, que después de una pausa prolongada se consagró el 18 de abril de 1640. Palafox estuvo solo 9 años, pero en 9 años hizo grandes cosas. Donó todos sus libros a la biblioteca palafoxiana, que es cierto que después hubo más donadores, pues claro, no tenía tantos, ¿verdad? Pero gracias a que fue la primera biblioteca pública de América, no ocurrió nada con ella tras las guerras. Bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo para la sesión de preguntas. Hay obras relevantes de Padilla. Tuvimos oportunidad también de grabar los maitines para la Navidad de 1657. Hizo toda esa década, pero desafortunadamente solamente 2 están grabadas. Juan García de Céspedes, con este acabamos,
fue el primer poblano, es decir, el primer maestro de capilla nacido en Puebla que ocupó el maestrazgo de capilla de la catedral. Inició siendo mozo de coro en 1643, capellán de coro en 1646 al 66 y maestro de capilla interino tras la muerte de Padilla en 1664. Toma formalmente el cargo hasta su muerte en 1670. De ahí obviamente está Antonio de Salazar y está Miguel Mateo de Dalo y Lana, que es el último maestro de capilla de la catedral de Puebla. Tan solo el acervo del siglo XVII de la catedral de Puebla nos tomaría varias décadas para poder clasificarlo, obviamente publicarlo, grabarlo, que forme parte de los repertorios comunes. No, es decir, es un patrimonio de nosotros, ¿verdad? Y hay que hacer de agasto. Con esto acabamos. Tenemos 3 minutos para sesión de preguntas. Perdón. Agradecemos al maestro Jorge González. Los minutos para preguntas o comentarios que realizan. Le doy la palabra si le da la mano. Eso, primero que nada, muchísimas gracias por su presentación, me pareció excelente. Bueno, yo quería preguntarle tanto para esta clasificación y organización de hacer un uso de las diferentes instituciones, porque es cierto que existen acervos musicales en bibliotecas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos criterios que existen para Primero es ubicar el acervo, ¿no? Si se trata de un acervo de música religiosa, vamos a poder encontrar, y este tema le toca mucho a la etnomusicología y a la paleografía musical y diplomática del tiempo. Entonces lo primero es ver, bueno, tenemos esto, encontramos esto. ¿En dónde lo encontramos? No, pues en una catedral de música religiosa. Ahora hay una infinidad de formas religiosas, misas, motetes, por ejemplo los maitines, oficios, una serie de cosas. Entonces obviamente el investigador debe estar informado qué es lo que va a investigar. Ahora, muchas cosas, no crean ustedes que los libros de la catedral, aunque ya para barroco temprano la escritura musical era mucho más similar a la que ahora conocemos, hay mucho trabajo de transcripción, ¿verdad? Por ejemplo, una vez uno de ustedes dijo, oye, es que yo estoy poniendo este coral, pero a todos nos queda altísimo, ¿verdad? Bueno, es que hay un criterio que está indicado al principio de la partitura donde tú puedes bajar la música, transportarla, ¿verdad? Entonces, si tú no sabes de ese criterio y transcribes tal cual y dices, ahora tú ponlo, pues lo vas a tocar, lo vas a cantar como te lo pusieron, ¿verdad? Bueno, pero esa es la chamba del paleógrafo musical, ¿no? Ubicar. Los libros del CENIDIM están así, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de un acervo de música, digamos, secular, pues depende también. Y volvemos un poco al punto de si se trata de un vals, si se trata de una mazurca, si se trata de un himno o de una secuencia de canciones, y de la misma manera se tiene que hacer ese trabajo. ¿Alguien más? Pues surgía la pregunta de los instrumentos musicales que también se conserven del pasado, porque digamos que piezas podrían estar compuestas para determinados instrumentos que ya no se conservan en sistemas de afinaciones que ya no son el actual. Si también podríamos hablar de un acervo musical
material ya no documental, sino instrumental. Claro que sí. Existía música instrumental en las catedrales. Hay sonatas, por ejemplo, para flauta y laúd. Hay algunos tiempos para órgano. Pero hay que revisar también la época de la que vamos a trabajar, porque por ejemplo en el barroco temprano había partes de sacabuches, el abuelito del trombón de Bach, de bajones, los abuelitos del fagot, de Ravel, violín piccolo. Entonces la instrumentación era un poco distinta a la que tenemos. ¿Qué pasa con esos acervos? Los grupos experimentales lo que tratan es de ejecutar con esos instrumentos. Eso es lo más viable. De otra manera, entonces, tendríamos que hacer una transcripción, una adaptación para instrumentos modernos. No se tiene en cuenta que haya instrumentos históricos en la catedral, por ejemplo. O sea, físicos. Pero sí se sabe que las partes han sido ya determinadas. ¿No? Esto es un bajo, lo importante sería conseguir uno que lo siguen haciendo en Europa y que los ejecutantes hagan la música con los instrumentos. Aún con Bach pasa lo mismo. Bach toca con el piano, a él no le gustaba el piano, nunca le gustó. No compuso para tocamos Bach, ¿no? En fin, pero sí está documentado. En una publicación sí se dice. ¿Una más? Adelante. Tengo entendido que en la biblioteca de la escuela contamos con una gran riqueza de documentos en obras. Tengo entendido que aquí se estaba haciendo una investigación sobre documentos que se tenían archivados desde hace unos años y que no se tienen registrados incluso. ¿Se ha encontrado un documento de ese índole aquí en la escuela? Le damos la palabra al maestro al maestro Cuauhtémoc, rector de esta benemérita institución. Gracias por la oportunidad. Simplemente, compañeros, que la Secretaría tome en cuenta la calidad de maestros, la preparación de ellos, capaces de ofrecer también la conferencia y estar al momento para nutrirlos